Importante reunión, de hecho, con el presidente Nayib Bukele, y durante este encuentro se abordaron varios temas, pero quizás los principales es el fortalecimiento de la cooperación entre ambos países, el crecimiento económico, la migración y, por supuesto, el combate a la criminalidad. Vamos a tener esta nota de contexto y venimos hablando de este tema. Esta relación sin precedentes con El Salvador será un modelo para otros países. La reunión que sostuvo la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, con el presidente Nayib Bukele, fortaleció la cooperación bilateral en materia de seguridad y migración. Con el presidente Bukele hablamos de cooperar para sacar lo peor de Estados Unidos y nuestras comunidades. Aumentando la seguridad, se acordó seguir la alianza para que miembros del Tren de Aragua estén en El Salvador. Noem también puso a disposición todo el poder estadounidense para traer ante la justicia salvadoreña a terroristas que buscan mantenerse impune por sus delitos. También nos enfocamos en pandilleros de la MS-13 para traerlos y llevarlos ante la justicia. Así que hablamos mucho de migración e inmigración, de nuestra fuerte alianza y de la oportunidad única de trabajar juntos. La funcionaria expresó su agradecimiento por la colaboración del gobierno salvadoreño en la aceptación de vuelos de criminales para ser enviados al SECOT. Fortalecer nuestros países, dar seguridad a nuestros países, nuestras comunidades y que nuestras economías prosperen. Fue un gran día y agradezco la relación que tenemos con el presidente y transmití el agradecimiento del presidente Trump por su disposición a fortalecer nuestra relación. Esta es la segunda visita de un alto funcionario del gobierno de Donald Trump para encontrarse con el máximo líder salvadoreño. El primero fue el secretario de Estado Marco Rubio a inicios de febrero 2025. Salvador. Y quiero agarrar esto último de esa nota que presentábamos porque yo creo que esto es sumamente medular. Estamos hablando que en menos, si no me equivoco y producción me corrige, en menos de 2 meses que el presidente Trump está al frente de los Estados Unidos, poco más de 2 meses, 2 altos funcionarios del gabinete de Trump han venido a El Salvador. ¿Esto qué significa para la historia de El Salvador? Claro, esto demuestra el deseo de la administración del presidente Trump de colaborar con El Salvador. Muchos movimientos de oposición tenían el deseo de que la relación con El Salvador fuera debilitada, pero al contrario, la relación entre Estados Unidos y El Salvador ha sido fortalecida y más que nunca porque estamos viendo hechos históricos, como por ejemplo que venga la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense a nuestro país, no solamente a felicitarnos por los logros que hemos alcanzado en temas de seguridad, sino que prácticamente a decirle al mundo, este es el ejemplo a seguir de ahora en adelante. Eso es un gran logro y demuestra el buen trabajo del presidente Bukele. Ahora bien, el primer funcionario fue el secretario de Estado y ahora estamos viendo a una secretaria de Seguridad. Si lo queremos ver así, estamos hablando de 2 funcionarios del más alto rango del gobierno de Trump. Correcto, estamos viendo un fuerte interés por la forma en la que se está gobernando aquí en El Salvador, porque verdaderamente es un ejemplo a seguir. Estamos viendo cómo oficiales de alto rango estadounidenses quieren implementar el método Bukele en Estados Unidos para de una vez por todas acabar con el problema del crimen organizado. Estas estructuras criminales le han quitado la paz a millones de personas, no solo en nuestra nación, sino que alrededor del mundo. Y estamos viendo un alza de líderes que se quieren enfrentar a este problema. ¿Y quién es el que inició este movimiento? Fue el presidente Bukele. Si no fuera por él, muchos líderes, incluyendo aquellos de naciones de primer mundo, no estarían siguiendo este ejemplo, no tendrían un ejemplo el cual seguir. Claro. Ahí estamos viendo, de hecho, en imágenes esta reunión, que fue la primera del funcionario de alto nivel del gobierno de Trump que llegó aquí al país, se reunió con el presidente. Y la segunda ha sido precisamente la secretaria de Seguridad que se reunió con el presidente. Y durante esta reunión, la secretaria Noem, de hecho, agradeció al presidente por el compromiso de El Salvador en la lucha contra la migración ilegal. ¿Esto qué significa, Herbert? Y te quiero mencionar algo. En la versión más extendida de este video que acabamos de ver, Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, menciona
que la relación entre Estados Unidos y El Salvador es el ejemplo a seguir, es el formato, el modelo a seguir para el resto de las naciones en la región que quieren iniciar negociaciones con la administración estadounidense. ¿Qué te dice eso? Te dice que El Salvador ha logrado posicionarse de una forma nunca antes vista, de una forma que antes era inimaginable. El Salvador no solo está liderando en seguridad, sino que está liderando en lo que significa ser un buen líder, en lo que significa ser alguien que atiende las necesidades del pueblo. Las naciones del mundo quieren ver los mismos cambios positivos que se han observado aquí en El Salvador, los quieren ver en sus países, porque El Salvador ha dado el ejemplo de que cuando un líder tiene la voluntad, el deseo de sacar adelante su nación, puede hacerlo. El mismo presidente ha dicho, ¿cómo es posible que existan naciones alrededor del mundo en las cuales hay estructuras criminales que han tomado control de territorios? Ese es un claro ejemplo de que las estructuras criminales han llegado a altos niveles de gobierno para poder hacer esas cosas. El Salvador le ha puesto un alto, un stop a ese tipo de acciones y a ese tipo de comportamientos criminales que hemos visto alrededor del mundo y que antes veíamos aquí en nuestra nación. Claro, de hecho, si no, pues no nos vayamos muy lejos. En Latinoamérica vemos casos como Brasil, por ejemplo, México, Guatemala también, que está sumamente complicado, Costa Rica, Chile, bueno, hay otros países también del sur que se han sumado y que la situación es sumamente caótica. Así es, pero El Salvador ha enviado un mensaje al mundo y ese mensaje es que los días de las estructuras criminales y del crimen organizado internacional han llegado a su fin y podemos ver la seriedad de este mensaje a través de lo que está ocurriendo. Tenemos oficiales de muy alto nivel estadounidenses visitando nuestro país, no solo para felicitar, no solo para decir que somos sus aliados, sino que también para replicar estas políticas efectivas del presidente Bukele. Y esto es un gran acontecimiento porque el efecto dominó que el presidente Bukele ha causado alrededor del mundo va a comenzar a acelerarse cada vez más y vamos a comenzar a ver cómo los métodos de gobierno Bukele se implementan alrededor del mundo. Claro. Tú mencionabas algo y hablabas precisamente de lo que la Secretaria de Seguridad Nacional mencionaba con relación a El Salvador y decía que El Salvador será el modelo a seguir para el resto de países, para los demás países que quieren trabajar en la administración estadounidense. A la hora de ponernos obviamente en el ranking, obviamente a nivel de Latinoamérica o el mundo, ¿cómo nos deja en el mapa este tipo de declaraciones? El Salvador sin duda obtiene el lugar número 1 ahorita como aliado de Estados Unidos, más por los temas de seguridad, porque la inestabilidad que antes existía en nuestro país ayudaba a alimentar el problema que ocurre en Estados Unidos de la migración ilegal. Y ojo, esto no significa que no existan personas buenas que estaban buscando un mejor futuro. Claro que sí existen, pero también debemos de ser muy conscientes de que con una frontera abierta es solamente natural y de esperarse que también van a haber personas malas que se van a querer cruzar la frontera. Por lo tanto, Estados Unidos actualmente se encontraba con un problema muy serio en su sociedad. Correcto. Estaban comenzando a ver actividad de pandillas y estructuras criminales que antes solo se veían en estas regiones en Estados Unidos. La administración Trump tiene un fuerte deseo, claramente lo han demostrado, de colaborar con las naciones latinoamericanas y echarse la mano. El Salvador ha sido el país que ha dado el ejemplo de cómo llevar esta relación de una forma profesional, diplomática y cordial. Y déjame mencionarte de una forma muy efectiva también, porque nunca antes hemos visto una relación tan fortalecida entre El Salvador y Estados Unidos como lo estamos viendo ahora bajo el liderazgo del presidente Bukele en El Salvador y el liderazgo del presidente Trump en Estados Unidos. Ya estamos viendo de hecho los primeros resultados. De hecho, contarles que el FBI ha detenido a un cabecilla de la MS-13 y líder en la costa este de los Estados Unidos, y ese es el siguiente tema que quiero hablar con mi invitado y que por supuesto quiero escuchar su análisis y que también usted dé su punto de vista también. La fiscal general de Estados Unidos confirmó que un alto líder de la MS-13 que se encontraba viviendo en ese país fue detenido en Virginia. El terrorista
24 años fue capturado por el FBI durante un operativo en el que intervinieron elementos del equipo SWAT, como parte del trabajo que realizan las autoridades para sacar de las calles estadounidenses a peligrosos delincuentes. Escuchemos atentamente, pongan mucha atención a lo que dijo la fiscal de Estados Unidos. Temprano esta mañana, uno de los principales líderes de la MS-13 fue detenido. Era el líder de la costa este, uno de los 3 principales de todo el país, aquí mismo en Virginia. Es un inmigrante ilegal de El Salvador y no vivirá en nuestro país por mucho más tiempo. Bueno, ahí estamos viendo, de hecho, las declaraciones de Pam Bondi. Ella obviamente es fiscal general de Estados Unidos. Y de hecho, ya sirvió también como fiscal de la Florida de 2011 a 2019 y ahora ha dado a conocer precisamente esta información. Han detenido a una cabecilla de la MS-13 y líder, de hecho, en la costa este de los Estados Unidos. Estamos viendo el primer resultado. Claro. Y esto también sirve como un gran ejemplo de lo que te comentaba en el primer bloque, de que el problema migratorio que existía en Estados Unidos era muy peligroso para la nación y también nos perjudicaba a nosotros como nación. Te explico por qué. A ver. Al tener fronteras abiertas, es lógico que así como van a haber migrantes muy bien intencionados en busca de oportunidad, también van a haber criminales que se van a cruzar esta frontera sin chequeos, sin filtros. Por lo tanto, el hecho de que pandilleros de la MS-13 estuvieran en Estados Unidos de forma ilegal, cometiendo crímenes en territorio estadounidense, le daba un mal nombre a El Salvador. Ahora, gracias a Dios, esto se ha corregido porque con el liderazgo del presidente Bukele se han logrado excelentes acuerdos con la administración Trump para trabajar de la mano y combatir estas estructuras criminales, no solo en nuestro territorio, sino que también en territorio estadounidense. Y esto es algo que le va a brindar esperanza, paz y va a arreglar malos entendidos que antes existían entre nuestras naciones. Ahora bien, la fiscal Bondi decía que el detenido, el que estamos viendo de hecho en las imágenes, era uno de los 3 principales dirigentes de la banda que operaba en el país donde permanecen ilegalmente. Correcto. Y ahí podemos ver qué tanto se estaba complicando este problema para la nación, para Estados Unidos. Sí. El hecho de que el presidente Bukele haya extendido la mano y ofrecido su amistad al gobierno del presidente Trump para abordar temas de seguridad nacional, tanto aquí en territorio salvadoreño como en Estados Unidos, no solo simboliza una amistad fortalecida entre las 2 naciones, sino que también simboliza la esperanza. La esperanza de que sí se puede vivir en una sociedad segura, sí se puede salir adelante como nación, pero deben existir alianzas estratégicas como la que estamos viendo para poder lograrlo. Y es muy importante que en las naciones del mundo se pueda alcanzar lo que el presidente Bukele logró hacer aquí en El Salvador, que es crear la unión social. En El Salvador antes estábamos divididos, habíamos unos de derecha, otros de izquierda, divididos por ideologías. Y cuando una nación está dividida por ideologías, deja de ser una nación, se convierte en un campo de batalla. Hoy lo que estamos viendo es, a nivel internacional, cómo las naciones del mundo están sanando estas diferencias ideológicas y se están uniendo, están creando una fuerte unidad para combatir estos problemas en común como las estructuras criminales. Claro, desde su regreso a la Casa Blanca hay que recordar también que el presidente Trump prometió expulsar a todos los pandilleros y de hecho él activó la ley de enemigos extranjeros de 1798, si no me equivoco. Correcto, esta es una ley que a él le da autoridad para poder combatir las pandillas, similar al régimen de excepción que tenemos aquí en El Salvador. Es un modelo similar. Correcto, es un modelo bastante similar para enfrentar a organizaciones terroristas como las pandillas y poderlas sacar de la sociedad. Porque para que una sociedad prospere necesita tener el ambiente, el clima correcto. Y con pandilleros sueltos amenazando a ciudadanos, trabajadores, no se puede alcanzar eso.
Claro, hay algunos que opinan ahí en Estados Unidos que la MS es un grupo de tirapiedras, de ladrones, etcétera, etcétera. Pero el gobierno de Trump ha dicho no son tirapiedras, son una estructura criminal terrorista que atenta a la vida de sus ciudadanos. Claro, en su mayoría son criminales que no pensarían dos veces antes de matar a un menor de edad o a un ser querido. Son estructuras criminales que, confirmado por nuestro gobierno salvadoreño, hasta tenían altares satánicos. Este tipo de estructuras no pueden existir en una sociedad. Incluso este tipo de estructuras nunca debieron haber existido, pero los gobiernos del pasado permitieron que este cáncer fuera creciendo en El Salvador. Gracias a Dios encontramos al indicado para librarnos de esta enfermedad y él fue el presidente Bukele. Claro. Él es el presidente Bukele. ¿Compartes, o mejor dicho, opinas tú que tanto Estados Unidos como El Salvador están teniendo por hoy esta misma visión, esta misma corriente de lucha contra la criminalidad? Sí, el tema de seguridad es un tema que está fortaleciendo la amistad entre las dos naciones, ya que es un problema que se debe combatir juntos. De lo contrario, no se le puede ganar, porque debemos tomar en cuenta lo siguiente. Existe una máquina de propaganda globalista que se altera cada vez que un líder político o un mandatario quiere hacer algo por el bien de sus ciudadanos. Eso lo vimos aquí en El Salvador cuando se estableció el régimen de excepción. Inmediatamente ocurrió una campaña de desinformación para querer impedir que se combatieran las pandillas. En Estados Unidos estamos viendo lo mismo. El presidente Trump envió a los pandilleros de Tren de Aragua a nuestra prisión e inmediatamente la máquina globalista se puso en acción y ya comenzaron con su campaña de desinformación a decir que no son criminales, que son inocentes, pero ese cuento ya no nos lo podemos aquí en El Salvador. Sabemos que sí son criminales, sabemos que deben responder a la ley y como el presidente Bukele ha dicho, puede que Dios los perdone, pero los crímenes que han cometido son imperdonables aquí en la tierra. Claro, lo que pasa es que estás hablando, y lo estamos viendo de hecho en pantalla, son grupos criminales, estructuras bien organizadas que atentan contra la vida del ser humano, extorsionan, asesinan, matan, violan, amenazan. Es decir, no estamos hablando de personas delincuentes que nada más un día se levantaron y dijeron hoy quiero robar. No, estamos hablando de una estructura bien organizada que opera con financiamiento ilegal y que por supuesto están en función de eso. Claro, y según se vaya fortaleciendo esta relación para combatir el crimen, cada vez el presidente Bukele se acerca más a poder liderar un proyecto regional de seguridad y ayudar a restablecer la paz en Latinoamérica. Claro. Bueno, y este grupo criminal, de hecho, opera a nivel mundial y solo en Estados Unidos, entiendo yo, y según cifras también oficiales, 16 estados han confirmado la presencia de estos grupos. Es decir, estamos hablando de una plaga. Claro, y existen también en Europa. Sí. Y por eso mismo es que la maquinaria globalista entra en acción con sus campañas de desinformación cada vez que un líder político quiere combatir estas estructuras criminales. Y la razón de esto es porque no quieren ver el despertar de los pueblos del mundo. ¿Qué ejemplo está dando el presidente Bukele y el presidente Trump? Están dando el ejemplo de que se puede hacer política de forma distinta, de una forma que beneficia al pueblo, no a la burocracia. Muchas de las organizaciones internacionales globalistas quieren promover y fortalecer la burocracia porque eso les permite a ellos permanecer en el poder mientras duermen a los pueblos y los pueblos son quienes salen perjudicados. Es la forma de cómo operan. Así es. Bueno, y en varias ocasiones también tú lo has comentado y nos has dicho cómo precisamente operan estas organizaciones. En una operación histórica, y vamos a cambiar un poco el tema, la Marina Nacional logró interceptar 3 embarcaciones dedicadas al narco, deteniendo a 6 delincuentes y confiscando un cargamento millonario. Este exitoso golpe al crimen organizado fue destacado por el presidente Nayib Bukele, quien de hecho reafirmó el compromiso del país en la lucha contra el narcotráfico. Ve esta nota.
La Marina Nacional de El Salvador interceptó una embarcación con 3 narcotraficantes guatemaltecos a 507 millas náuticas al suroeste de La Bocana, El Cordoncillo. Según la información difundida por el presidente Nayib Bukele en su cuenta de X, los sujetos indicaron que esperaban recibir un cargamento de en esa área. Poco después, una segunda embarcación con 3 guatemaltecos se acercó al lugar, alegando que su misión era ayudar en la recepción de la droga más al sur. Con esta información, las autoridades se movilizaron rápidamente para interceptar la operación. A 1.704 kilómetros de la costa, la Marina localizó una tercera embarcación con 3 narcotraficantes ecuatorianos. En su poder se encontraron 1.3 toneladas de valorada en aproximadamente 32.5 millones de dólares. Las 3 embarcaciones fueron detenidas. Las 2 primeras participaban en labores logísticas para facilitar la llegada de la droga. La operación fue un duro golpe al narcotráfico en la región. En lo que va del último año, la Marina ha incautado 27.2 toneladas de droga con un valor estimado de 681.1 millones de dólares, informó el mandatario salvadoreño. Bueno, se sigue sumando esta incautación al resto de incautación que se ha tenido en los últimos años. Así es, y podemos ver que bajo el gobierno actual, estas incautaciones se han vuelto bastante comunes y eso es un gran logro para el país, para el gobierno y para el bien de tanto los pueblos latinoamericanos como los pueblos norteamericanos. Sí. Y algo bien importante de observar es que poco a poco se le está cerrando el espacio a los carteles y a los traficantes de drogas, porque sí o sí tienen que pasar por las aguas de El Salvador. Sí. Y aquí ya se les acabó el juego. Aquí ya no se les va a permitir estar traficando drogas y fomentando la destrucción de las sociedades. Y también esto abre una gran puerta, abre puertas con la administración Trump para seguir fortaleciendo la colaboración entre los dos gobiernos. Algo que te puedo comentar es que en los gobiernos del pasado, estas incautaciones a veces se escuchaba de 1 o de 2, bien pequeñas, sí, solo para... 1 o 2 durante el gobierno. Durante un gobierno entero, sí, solo para hacer ver que estaban haciendo algo, pero en realidad ignoraban el hecho de que estas eran bastante frecuentes, que ocurrían con frecuencia. Bajo el gobierno del presidente Bukele se están capturando con dicha frecuencia. No se les está permitiendo el paso libre. Y incluso El Salvador ha roto récord, ha logrado capturar a muchas embarcaciones que estaban muchas millas náuticas bien alejadas de nuestra nación, bien alejadas incluso de nuestras aguas. Bueno, hay que recordar que este tipo de ilícitos que estamos viendo en pantalla, esto no es de este caso, sino que es de otros que se han dado precisamente en nuestro país. Se suma a los 27.2 toneladas de droga que se ha incautado durante la administración del presidente Bukele, y esto es valoradas en 681.1 millones de dólares. Hay que decir y hay que recordar que en los últimos años se han incautado toneladas de cocaína y otras sustancias en operativos marítimos, especialmente en la costa del Pacífico, que es una ruta clave para el narcotráfico internacional y que normalmente todo este tipo de droga termina en Estados Unidos. Correcto. Y es importante tomar algo en cuenta, que el golpe que se está haciendo a las estructuras criminales, tanto en nuestra nación como en Estados Unidos, al final del día es un golpe, otro golpe contra el narcotráfico, porque los carteles son quienes movilizan la droga de país a país, pero quienes la reparten a nivel local son estas estructuras criminales. Por ejemplo, las pandillas aquí en El Salvador vendían droga, ellos movilizaban estos productos en nuestra nación. Bueno, parte de su financiamiento era eso, según investigaciones fiscales. Correcto, y lo mismo estaba sucediendo en Estados Unidos. Al hacerle la guerra a las pandillas, le estás haciendo la guerra a los carteles. Y los carteles son los que van a seguir en esta lucha. Van a caer. Parte de todo este resultado también que se ha tenido ha sido este equipamiento que ha tenido los elementos de la Fuerza Naval. Hemos visto cómo desde el día 1 el presidente Nayib Bukele solicitaba a la Asamblea Legislativa de aquel entonces, no sé si se acuerda, y si no, se los traigo obviamente en agenda, financiamiento para poder equiparse, para poder tener instrumentos, tecnologías, equipo también, para poder hacer este tipo de incautaciones. Y en aquel momento la Asamblea Legislativa negó estos fondos. Fue con la llegada
llegada de la bancada Cian, que le dio la gobernabilidad al presidente, que se pudo dotar de todo este equipo y ahora se puede dar el resultado que se tiene. Correcto. Es que cuando tú te enfrentas en contra de los intereses del establecimiento, obviamente el establecimiento va a reaccionar. Muchos de los partidos políticos del pasado no querían ofrecer este tipo de soluciones, no querían actualizar nuestra armada, nuestra naval, nuestra policía, porque a ellos no les convenía combatir el crimen. Ellos necesitaban de la inestabilidad que el crimen causaba y claro, que no me extraña que muchos también estaban ligados o tenían sus intereses oscuros que se los compraban para impedir que se combatieran estas estructuras. Ahora vemos un gobierno que no está vendido a intereses especiales, el único interés que tienen es el bienestar del pueblo, la seguridad nacional y dar el ejemplo a nivel internacional de cómo se deben hacer bien las cosas. Y por lo tanto hemos visto la actualización de nuestra naval, de nuestra militar, nuestra policía con equipo que antes ni en los sueños hubieran tenido porque tenían totalmente descuidadas nuestras instituciones de seguridad. Claro, hay que recordar de hecho cómo antes las patrullas de la policía eran empujadas y no tenían ni siquiera gasolina, no tenían llantas de repuesto, las condiciones como estaba, de hecho la policía eran deplorables, no tenían ni siquiera servicios sanitarios en buen estado, ni un lugar digno donde dormir. Y si queremos hablar obviamente de la Fuerza Naval, yo recuerdo que habían de hecho varios artículos que salieron públicamente donde ni siquiera gasolina tenían los barcos. Claro, y ni siquiera se les daban los uniformes adecuados. Ellos les tocaba poner sus vidas en riesgo y hacer lo más que podían con los pocos recursos que tenían. Ahora eso ha cambiado. Ahora se les dan los recursos necesarios, los entrenamientos necesarios, y no solo es para tomar una foto y decir que se está haciendo, sino que es para generar resultados, y los estamos viendo. ¿Cómo has visto el desarrollo del Plan Control Territorial? El Plan Control Territorial ha sido el éxito más grande del gobierno del presidente Bukele y lo podemos ver a través de la paz y seguridad que ahora gozamos en nuestra nación, El Salvador. Vivíamos en un país en el cual no podíamos desarrollarnos, donde estábamos oprimidos como sociedad, independientemente de nuestro nivel económico. A todos nos afectaba. Todos éramos afectados por el descuido que existía. Ahora, gracias al Plan Control Territorial, no solo se ha logrado traer paz a la nación de una forma estratégica y efectiva, sino que se le ha abierto la puerta de oportunidades al salvadoreño, porque al ya no tener que luchar día a día con los altos índices de criminalidad, al poder gozar de la paz, eso nos da espacio para florecer como seres humanos. Y es algo que antes en El Salvador era un lujo, Armando. Sí, no, es cierto. Y ahora el Plan Control Territorial ha permitido, y lo decía el presidente Bukele, ha permitido que el impulso económico, que es la visión, obviamente, que ahora el presidente tiene, se pueda dar y se pueda hacer posible. Absolutamente. Y es importante tomar en cuenta que la visión del presidente Bukele es la visión del pueblo. Aquí vamos unidos, vamos de la mano bajo una misma bandera y bajo un solo Dios. El Salvador está saliendo adelante porque tenemos un líder con mucho valor, con mucha firmeza y tenacidad para llevar a cabo estos planes de gobierno que antes nadie se había atrevido a llevar a cabo o incluso no querían hacerlo. Está claro en la forma que se gobernó en el pasado que no querían ver el progreso de la nación, solo querían mantener el poder desde su comodidad mientras veían cómo el pueblo salvadoreño cada vez se hundía más. Ahora se nos ha quitado este peso de encima y es gracias a que hoy gozamos de una gran unidad nacional y eso es algo que no cualquier líder puede alcanzar. El presidente Bukele, después del tema de la seguridad, yo diría que su mayor logro ha sido unir a la nación. Eso es muy importante para poder enfrentar los problemas de un país y también para poder combatir al establecimiento internacional. Porque en muchos países, por ejemplo, en Estados Unidos, Europa, etcétera, podemos ver cómo estos países se han dividido por las ideologías políticas y el sistema, o sea, la maquinaria globalista tiene a la mitad de la sociedad peleando a favor de ellos y la otra mitad en contra. Así no se les puede vencer. Para poderlos vencer necesitas una nación unida y eso es lo que tenemos hoy en día aquí en El Salvador. Es lo que está pasando en El Salvador precisamente, que todos están llevando esa misma visión del presidente y también sus ciudadanos lo respaldan. Así es, porque
hemos logrado canalizar problemas que todos teníamos en común. La inseguridad, los pandilleros afectaban a todos, no importaba si eran de derecha o de izquierda. Todos perdieron algo por culpa de estas estructuras criminales. Todos perdimos a un ser querido, una oportunidad y muchas otras cosas más, incluso nuestra libertad, porque lo que se vivía antes en El Salvador no se le puede llamar libertad. Vivíamos en un estado constante de opresión. Y la opresión no solo venía de las pandillas que estaban en las calles, también venía de los encorbatados que estaban en sus curules, de los encorbatados que estaban en las casas presidenciales de ese entonces. Sí, donde habían, como dice el presidente, maletines negros debajo de la mesa. Correcto. Ahora todo eso cambió y es gracias verdaderamente a un solo presidente y a un solo Dios. Nuestro Dios ha guiado al presidente Nayib Bukele para poder liderar a esta nación y no es algo que se ve todos los días, no es algo que se ve incluso todas las décadas. Es muy raro ver que una nación tenga tanto éxito a través de una persona que verdaderamente yo creo que ha sido inspirada por Dios, porque la valentía que el presidente ha tenido para poder enfrentar todas estas problemáticas es bastante. Claro. Representó una guerra frontal entre el Estado y los grupos terroristas para proteger la vida de salvadoreños inocentes. Y ahora el resultado es la libertad para los ciudadanos de bien, los ciudadanos honrados, los ciudadanos que quieren ver un mejor El Salvador. Ver esta nota de recuento de estos 3 años y venimos hablando de esto. El sábado 26 de marzo de 2022 se convirtió en un día oscuro, marcado por el luto y el rojo de la sangre de inocentes que corrió por todo el país. La idea de los pandilleros era continuar asesinando sin piedad, hasta arrodillar al gobierno a cambio de beneficios. Pero la reacción del Ejecutivo fue firme. Tras una reunión con el Gabinete de Seguridad, el presidente de la República, Nayib Bukele, envió al Congreso la iniciativa para poner en marcha lo más pronto posible el régimen de excepción. Así, a las 3 de la mañana con 41 minutos del domingo 27 de marzo. 67 votos a favor. Queda aprobado. Se declaró oficialmente la guerra contra las pandillas, acelerando su proceso de captura al ser reconocidos como terroristas. Las autoridades tienen que tener rapidez para poder actuar. Y eso es lo que estamos facultando en este régimen. Padres de familia podrán ver que sus hijos van a la escuela, se podrá ir a trabajar, no se va a afectar la libertad. Según los registros, los pandilleros operaban en aproximadamente el 90% del territorio y recaudaban cada año $2.000 millones producto de las extorsiones y otros ilícitos. Desde ese 27 de marzo, perdieron aceleradamente el poder que tenían. Los se fueron a la baja, pero pese a esos resultados, la oposición lo ha cuestionado en múltiples ocasiones. El régimen de excepción obviamente no es necesario. Es gravísimo seguir reiterando y seguir ratificando una medida de política pública como este régimen de excepción que no está siendo efectivo. Que más dinero para el régimen de excepción es un error. Ese dinero al que se opusieron ha servido para dotar a las fuerzas del orden de mejor equipo técnico, de protección y de inteligencia, que le ha salvado la vida a miles de salvadoreños. Estos 2 sujetos hurtaron una motocicleta que se encontraba parqueada afuera de una vivienda, en la residencial Brisas de Lourdes, en Colón, La Libertad Oeste. Los identificamos como Wilber Alexis Peña Castillo, Erika Judith Rodríguez González. El hecho quedó grabado en una cámara de videovigilancia y con el apoyo ciudadano ubicamos a los sujetos. Ambos residen en la colonia Brisas de Lourdes, en Colón, y en el interior de la vivienda tenían escondida la motocicleta. Deberán responder por el delito de hurto. En un sistema basado en la verdadera justicia, se castiga a los agresores y se protege a las víctimas. No vamos a permitir que este abusador quede impune. Gracias al excelente trabajo de investigación de nuestra ATPNCSV, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, ubicamos y capturamos a Javier Argueta, quien es responsable de cometer un abuso contra un niño en Jocoro, en el departamento de Morazán. Este individuo intentó escapar de la justicia salvadoreña
pero fue expulsado desde Texas, Estados Unidos, y trasladado a nuestro país para que responda por su hecho cometido. Nos vamos a encargar de que este agresor pague conforme a la ley. Tenemos el firme compromiso de proteger y velar por la seguridad e integridad de nuestra niñez. A más de 26 años de prisión ha sido condenado William Omar Alastrejo por el delito de abuso a menor o Paz. Alas le ofreció trabajo a la víctima para que le ayudara a su esposa con las tareas domésticas de su casa. A la semana de haber comenzado a trabajar, el imputado cometió el abuso por primera vez. Luego, estas acciones se repitieron en diferentes ocasiones. Los hechos ocurrieron entre el 2023 y el 2024 en Apopa, San Salvador Oeste. La condena ha sido impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador. El Salvador está cambiando, y este es solo el comienzo. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir para que más personas conozcan esta transformación.